Oigan, buenas noticias, mis niños, siguen avanzando y esto me sirve como presentación a la mesa de miércoles que vamos a tener hoy sobre temas laborales. Siguen avanzando los trámites para volver realidad los cambios a la Ley Federal del Trabajo y así lograr un aumento en las vacaciones de los trabajadores mexicanos. México es uno de los países con más horas trabajadas, 2.128 anuales, es decir, un promedio de 24% más de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, es uno de los países que otorga menos días de vacaciones para sus trabajadores, 6 días en el primer año laboral, muy lejos de los 30 días que ofrecen los miembros de la OCDE y que repercuten en la productividad. ¿Cómo vemos en México el descanso y la productividad, ¿no? Que hoy pareciera que vivimos en una cultura en donde la productividad depende de cuántas horas trabajadas, ¿no? Y esto pues no necesariamente es cierto. Vemos que hay países que son muchísimo más productivos que México y que tienen periodos considerablemente más largos de descanso, ¿no? Entonces sí hay formas para ser mucho más productivos sin tener tiempos, sin tener que trabajar tanto. En el Senado avanzan modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para aumentar el periodo vacacional, aunque esta medida solo beneficiaría al 44% de la población mexicana, ya que el 55% se encuentra en el sector informal. Se normalizó durante estos casi un siglo en nuestro país que teníamos que pasar el mayor número de horas posibles en el centro de trabajo, con salarios depreciados y los periodos vacacionales más cortos del mundo, por no hablar de las altas tasas de informalidad, o sea, del trabajo sin derechos. El Instituto Mexicano para la Competitividad refirió que los empresarios mexicanos están en condiciones de aumentar esta prestación e incentivar la atracción de los mexicanos hacia la economía formal, aunque destacó que el gobierno federal debería compensar con estímulos fiscales en beneficio de las empresas. Que el sector productivo se ha pronunciado en favor de esta medida y lo que nos refleja que los costos no necesariamente van a ser tan altos, pero sí hay que decir que los hay, ¿no? Como es una mayor prima vacacional, que es este extra que se paga para que el trabajador tenga un cierto margen, digamos, para disfrutar sus vacaciones. También cambia, en el momento en el que cambia la prima vacacional, también cambia el salario con el que se cotiza o con el que cotizan los trabajadores en el IMSS, lo que incrementa las cuotas. Y además, bueno, hay unos costos que son muy difíciles de medir, pero que existen, que es cómo va a cubrir la organización, pues una ausencia más frecuente de sus trabajadores. La reforma, que aún se encuentra en análisis en el Senado, ofrecería 12 días de vacaciones pagadas, un incremento de 6 días, a lo que actualmente se otorga desde el primer año de trabajo y que iría aumentando hasta llegar al tope de 20 días. Podría ser un paso importante para los trabajadores mexicanos tras 50 años de que la Ley Federal del Trabajo no se modificaba en el rubro de las vacaciones pagadas. Verónica Macías, Heraldo Televisión. Bueno, a pesar de que aquí el coordinador de la redacción, el señor Alex Rodríguez, no crea en lo que significan las vacaciones, ¿verdad? Y aún así, oye, güey, tenemos 6 días de vacaciones al año y eso de ley, ¿no? Si unos ya tienen más, otros menos, dependiendo de, pues, que también te vaya, ¿no? Con tu empleador. Para hablar de estos asuntos del mercado laboral, ¿no? De cómo se manejan estos temas del trabajo, tenemos hoy con nosotros en nuestra mesa del miércoles a Carmen García, presidenta del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Capital Humano, y también a Jorge Galeano, abogado en materia laboral, aquí con nosotros. Oiga, gracias a ambos por estar aquí. Y nada más, creo que podemos empezar con una pregunta muy fácil. ¿Por qué tenemos tan pocos días de vacaciones aquí en México? O sea, porque tú ves una especie de tabla gráfica de la OCDE, por ejemplo, y estamos pues hasta abajo. 6 días, creo que hay un país que está más empatado con 6 días al año, que bueno, creo que es de África, una cosa, no me acuerdo ahorita del dato. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos quedamos estancados en tener una semana y un día laboral al año de vacaciones? Bueno, pues... Adelante, por favor. Carmen. Claro. Haznos el honor de sí, por abrir favor. esta bella y hermosa discusión. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. La verdad es que hace más de 50 años que no se reforma la ley laboral en esta materia. Entonces, hoy que estamos aquí reunidos y que estamos escuchando esta discusión respecto a la ampliación, pues nos damos cuenta que después de 50 años, por supuesto que es necesario ampliar este periodo vacacional y alinearnos con estándares internacionales, como ya lo comentaba Carlos. Sobre todo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo establece un promedio de 18 días. No sé si quieras complementar algo, Jorge.
Claro, pues básicamente la oportunidad que tenemos como país y nuestras autoridades nos lo están otorgando es aumentar ese periodo vacacional, duplicarlo básicamente. La situación es esa y la mencionaste muy bien, Carlos. Básicamente México está rezagado en cuanto a las vacaciones. Sí. Los trabajadores no pueden... Una de las muchas cosas, ¿no? Así es. El tema de hoy son las vacaciones. Tenemos muchas cuestiones pendientes, pero sin duda para mejorar el trabajo en México, el trabajador debe descansar correctamente. Y nos lo merecemos. Somos de los países que más trabajamos, más de 2,000 horas anuales, y somos los que menos descansamos. Entonces... esta situación tiene un claroscuro también. Representa obligaciones para los patrones, representa beneficios para los trabajadores, pero sin duda es un tema pendiente para el país. Ya. Oye, Carmen, ¿por qué crees que existe o que prevalece esta creencia de que se tiene que cumplir como la hora nalga, ¿no? Así de que tienes que estar ahí a fuerzas, aunque no estés haciendo nada, así nada más esperando que den las 6 de la tarde o 5, si te va bien, para irte, o sea, y no descansar, como decía Jorge, sobre este asunto de que no se entiende que si no descansas vas a producir cada vez menos como trabajador. Claro, mira, Carlos, esto que comentas es muy interesante porque a raíz de la pandemia hay un parteaguas en el mundo laboral. Se están cayendo muchas cosas que creíamos antes, es decir, que tenías que estar físicamente en el lugar un tiempo completo, un horario de entrada, un horario de salida fijo. Y esto ya terminó de alguna forma en algunas posiciones. Obviamente hay muchas posiciones que por la naturaleza del puesto, las actividades que realizan, no pudieron experimentar el teletrabajo o trabajo remoto o que no van a estar en un esquema de trabajo híbrido. Sin embargo, a nivel internacional, es decir, una tendencia global, estamos viendo que cada vez más los colaboradores, los trabajadores, queremos un espacio para tener un balance de vida entre la parte profesional y la parte personal. Entonces, en este sentido, los empleadores tienen que volverse cada vez más creativos para retener el talento que tienen. Es decir, si es trabajo remoto, trabajo híbrido, horas flexibles, horas condensadas, una combinación de actividades, es cada vez más importante que las áreas de recursos humanos se enfoquen en la persona, en el talento y en las necesidades. Incluso la pandemia nos hizo ver la importancia del bienestar, de la salud física y de la salud mental. Entonces, estos son temas importantes. El tener más vacaciones va a permitir que se evite el burnout, que ya es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud y que es una realidad que probablemente todos hemos experimentado, el estrés laboral, dolor de cabeza, insomnio, un malestar que pues desafortunadamente se refleja en lo físico. Oye, Jorge, ¿cómo hacerle entender a los patrones, a dueños de empresas o gerentes, directores, que es necesario que su gente descanse lo suficiente? Por ahí me estaban diciendo que la recomendás 18 días mínimo, ¿no? Así sí. al año. Sí. Que aún se me hace poquito. Claro. Que son 2 semanas y media, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues es el doble de lo que tenemos ahorita. Así es. Entonces, bueno, el triple, ¿no es cierto? Mentira, triple. ¿Cómo hacerle entender a esos directores, a esa gente en altos puestos directivos, que es necesario que esto pase, aunque ellos a lo mejor lo ven como una especie de pérdida, porque no van a estar la gente trabajando durante ese tiempo? Yo no lo vería como una pérdida, Carlos. Realmente debería de ser visto como una inversión. Si el patrón, que los hay mucho en México, ve invertir ese beneficio para los trabajadores, forzosamente se va a reflejar en productividad. Y en ese punto tenemos que ver por los trabajadores, no nada más pensar en cuánto me va a costar como patrón, sino qué beneficio me va a traer para la empresa. Y te puedo garantizar que la mayoría de los patrones formales en México, porque también ese es un punto importante, tendríamos que hablar de cuántos trabajadores están en la formalidad y cuántos están en la informalidad. Lamentablemente este proyecto de reforma únicamente toca a los trabajadores formales. Es que meterte el tema de la informalidad es complicadísimo. Totalmente, pero es la realidad del país. Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, el tema de la informalidad se me hace debería ser prioridad número 1 o 2 después de seguridad. Así es. De meterse en eso, porque digo, si quieren ahorita hablamos del tema de la informalidad, pero termina el punto, Jorge. El punto es ese, que el patrón, y es una invitación formal, realmente yo como abogado patronal lo puedo decir orgullosamente, porque el patrón
realmente se preocupa por el trabajador en muchos de los casos, creo que es una inversión para obtener mayor productividad. Okay. Oye, tenemos nada más un grafiquillo para que veamos cómo está el asunto de los países con más y menos, con menos vacaciones. Vean nada más. China tiene 5 días, bueno, está Nueva Guinea 5 días, que no son obligatorios, ni siquiera Estados Unidos 10 días y Japón 10 días. O sea, México está entre Estados Unidos y Nueva Guinea. Saben, igual los países con los que nos estamos comparando, Dios bendito. Claro. Oye, Carmen, luego la cosa aquí, que igual en lo que estaba investigando para esta mesa, era que trabajamos más, pero producimos menos. O sea, la productividad por trabajador mexicano es muy poca, ¿no? A comparación con otros países igual de la OCDE y a nivel mundial. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, mira, ha habido una discusión. Dicen algunos que esta iniciativa de más vacaciones va a aumentar la productividad en general del país. No necesariamente es así. El término de la productividad realmente es mucho más complejo. Obviamente es muy importante la parte del talento, y si tenemos más vacaciones, pues personalmente seguramente tendremos más productividad porque estamos descansados, tenemos creatividad. Simplemente lo experimentamos cuando salimos a un fin de semana largo, donde se nos pega un puentecito, regresamos hasta con más ganas, con mejor humor, con más ánimo para hacer nuestras tareas. Pero el tema de la productividad va a depender mucho del sector, de la industria, de la planeación, de la estrategia que tenga esa organización. Depende también de los factores macroeconómicos. Hoy en día, además que después de la pandemia nos estamos levantando con un estrés en las cadenas de suministro y todo lo que conllevó esta situación de crisis en términos que no estaban dentro de los presupuestos de las empresas, pues va a ser complicado. Pero lo que sí podemos decir es que la productividad de cada una de las personas seguramente va a mejorar si está más descansado y tiene esa capacidad de convivir con la familia, de hacer cosas diferentes a su rutina y descansar. Ya. Oye, dime, Jorge. No. Adicionando lo que dice Carmen, creo que es muy valioso. También el trabajador, entre más tiempo pase con el mismo patrón, tiene esa ventaja de ir generando las vacaciones. Y ese es el ánimo de la reforma, que se sientan parte de la compañía, que realmente haya un premio por esa continuidad en el trabajo. Entonces yo creo que es un punto importante. Okay. Que hay que resaltar. Oye, si quieren entramos al tema de la informalidad, porque igual es fuerte, ¿no? Digo, si hablamos del mercado laboral, a fuerzas tenemos que hablar de eso porque son la mayoría de la gente que trabaja está en un mercado no regulado, ¿no? O sea, no tiene contrato, no tiene seguridad social, no tiene nada que los cache en caso de que algo les llegue a pasar. Pues nada, yo creo que lo primero que tenemos que hacer entrando a este tema es saber por qué tenemos esos niveles de informalidad. Uh-huh. Claro, bueno, el problema de la informalidad realmente es un problema regional. Aquí en México es bastante fuerte. Al principio del programa comentaban algunos datos del INCO, donde señalaba que esta reforma que impactaba al periodo vacacional, pues solamente estaría impactando a un 44% de la población, que es justamente los que están en la formalidad. Es decir, el resto, es decir, más o menos 4 de cada 10 personas están en la formalidad y 6 no están al amparo de lo que implica estar en un sistema de seguridad social, contar con estas vacaciones, contar con otro tipo de prestaciones, ¿no? Incluso. Claro. Por ahí hay una estadística de Coparmex que señala que el 60% de los empleadores están ofreciendo ya más de las prestaciones que garantiza la ley. Es decir, no podrían tener hoy en día días flexibles, los días de vacaciones, licencias de paternidad, todas estas nuevas tendencias que se están generando. Y lo más importante es que parte de lo que se genera con el empleo formal, pues es recaudación, que esto permite generar justamente un sistema de salud que pueda estar atendiendo pues a la población en general. Y bueno, aquí te dejaría también la palabra. Claro. ¿Sabes? Justo le iba a preguntar a Jorge también, ¿por qué crees que siendo incluso está en el interés del gobierno que más gente entre al mercado formal, claro, le retienes la parte del ISR que corresponde, del IVA también, ¿no? Y tienes un control más claro, ¿no? Del tema de la recaudación.
¿por qué si hasta a ellos les conviene? Bueno, e incluso así poniéndose de benefactores, ¿no? Así decir, oye, pues hasta para que les vaya mejor en la vida futura, ¿no? Para que tengan su afore y que Claro. cuando se retiren ahí está su dinerito y no tengan que depender de que pues, el resto de su familia los mantenga o de, pues, literal, de llegar de la pensión, si es que hay en ese momento para adultos mayores. O sea, ¿por qué, habiendo tantos incentivos para hacerlo, por qué no se ha hecho algo como fuerte en contra de la informalidad? Pues realmente es un problema muy complejo. Yo creo que el hablar de ello totalmente nos llevaría toda la noche. Pero básicamente el punto de la informalidad y de la continuidad de la informalidad en México es la pobreza. Realmente tenemos un problema sociocultural en cuanto a hacer las cosas bien, tratar de cumplir con nuestras obligaciones tributarias también. Eso representa una carga extra para los patrones. Y hay que tomar en cuenta que en México la mayoría de los patrones son pequeñas y medianas empresas. Realmente el porcentaje es mínimo de las empresas que pueden hacer frente a todas estas cargas tributarias. O sea, tenemos que empezar a lo mejor con reducir el costo de un empleado, digamos. Tal vez estímulos fiscales que pudiera proporcionar el gobierno federal. Creo que es importante que lo empiecen a promover también. Pensar un poco en la generación de empleos, pero empleos formales, empleos que valgan la pena. Ya, ok. Sí, porque luego la cosa, Carmen, de aquí vas a lo mejor a estar de acuerdo conmigo. A largo plazo, el asunto de la informalidad va a acabarle explotando a alguien. O sea, porque vas a tener a mucha gente que, como ya dije, en este momento, a lo mejor lleva trabajando 20 años de su vida, no tiene un peso guardado para su retiro. Nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor llega a los 75, 80? Físicamente ya no puede ir sea lo que sea que esté trabajando, a lo mejor atendiendo el negocio familiar en una papelería o yo qué vas a ver. Físicamente ya no va a poder y ya no va a tener forma de mantenerse a sí mismo, ¿no? Y luego se va a convertir en una carga para el resto de su familia. O sea, se vuelve ahí, yo creo que en un ciclo que difícilmente se puede romper. Entonces, digo, yo no sé, aquí el tema de la informalidad a largo plazo, ¿cómo lo ves? Ay, Carlos, si me permites la expresión, es un poco como un cáncer, efectivamente. Hay que empezar a erradicarlo justamente para generar una mayor recaudación, una mejor calidad y no permitir que justamente la calidad del empleo se vaya deteriorando. En la medida en que se van generando más oportunidades, si hoy hablamos justamente de esta iniciativa para más vacaciones al empleo formal, pues nos encantaría que fuera un grupo más grande de la población el que se viera beneficiado. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer cada vez más atractivo el tener empleo formal para que justamente también los jóvenes, que es digamos, la generación que viene, busque ese tipo de trabajo. Si logramos que su primer trabajo sea un empleo formal, eso va a pautar un camino para que sigan seleccionando este tipo de empleos que de alguna manera dan un poco más de estabilidad que la informalidad. Ya. Jorge, en tu experiencia de litigio, ¿cómo has visto el asunto de la protección a los trabajadores, pues, a lo mejor en el mercado formal e informal? Sí, claro, la Ley Federal del Trabajo es totalmente proteccionista del empleado, del trabajador. Realmente, procesalmente hablando, es una ventaja la que tienen por parte de la ley. Sin embargo, en la realidad lo hemos un poco rezagado en estos puntos. Y Carmen lo comentaba al inicio. Llevamos 50 años, en particular, sin legislar nuevamente sobre las vacaciones. Creo que la Ley Federal del Trabajo viene de Echeverría, ¿no? O de López Portillo, ¿no es cierto? Así es mucho más vieja, pero sí. Mi vida, ¿no? Ha sufrido una serie de reformas que han ido beneficiando un poco, pero realmente nos falta un camino tremendo para poder llegar al punto de competir, porque también ese es el ánimo de esta iniciativa de ley. Tratar de competir con los otros países. Estábamos viendo esa gráfica. Si estamos a la par de China en vacaciones, pero ellos tienen mayor producción que nosotros, mayor productividad, obviamente también por los beneficios que tenemos en México y los que ellos no tienen, pero esa comparativa nos va en contra porque no podemos competir contra esas condiciones laborales.
Oye, sí, está bastante canijo este asunto. Vamos nada más, vamos a ir a un corte ahorita rapidísimo, regresando, terminando esta discusión de el tema laboral. Digo, perdón que lo desvié un poquito hacia el tema informal, pero pues era inevitable no tocar este asunto de la informalidad cuando pues, hablas del mercado laboral mexicano, ¿no? Porque la mayoría está en esa situación. Vamos a ir a un corte, entonces regresamos a Palitos y Bolitas. ¿De qué te estás riendo? Bueno, de regreso aquí con Carmen García y Jorge Galeano. Creo que nada más para cerrar va a ser el tema de, supongamos que sí se aprueba, ¿no? Y todo bonito. ¿Cómo va a ser el tema de la implementación de esta reforma a los días de vacaciones en México? Sí, mira, Carlos, vamos un poquito atrás. Un pasito atrás de esto, bueno, todavía tiene que discutirse en el Pleno del Senado, pasa a la Cámara de Diputados, se discute también en el Pleno y finalmente sale la redacción en el Diario Oficial de la Federación. Probablemente algún detalle más jurídico me ayudará Jorge por ahí. Estamos esperando todavía, probablemente haya algunas modificaciones, hay también algunas opiniones respecto a que esto se implemente de manera gradual, sobre todo porque venimos en un periodo de pandemia donde muchas de las empresas no tenían presupuestado este aumento en las vacaciones. Entonces, lo ideal podría ser justamente hacerse de manera gradual, quizás empezando ya con los 6 días que están de fijo, luego 3 y así sucesivamente hasta llegar a los 12. Esa sería una iniciativa pues muy suave, sobre todo para el presupuesto de las empresas que está todavía complicado, ¿no? Y otra parte importante será que nosotros como mexicanos en general empecemos a entender que las vacaciones se tienen que tomar, porque muchas veces tienes las vacaciones, a veces más de las que te da la ley como una de las prestaciones y no las ocupas, no las usas, las dejas pasar o justamente los empleadores te dicen, ay, pero no te tomes el día completo, todavía hay algún pendiente, etcétera. Entonces todos tenemos que entender que las vacaciones se tienen que respetar, se tienen que tomar, aprovechar, que es un derecho. Y ojalá que como otros países donde las épocas de verano realmente se sienten y se aprovechan, esto pueda llegar a suceder en México, ¿no? Cierran la cortina del negocio. En Europa sí pasa muchísimo. Cierran restaurantes, un mes les vale pinole, o sea, y lo cierran y se acabó, ¿no? O sea, hazle como quieras. Complementando un poco el comentario de Carmen, creo que es importante también hacer ese punto que busca la iniciativa de ley, de reforma de ley. Que tomen ese periodo de 12 días, pero completo. Ya no tomar 6 y después otros 6, que es parte de la propuesta patronal. Justamente el ánimo de esta iniciativa es que sea completo el término al menos de los 12 días, que los puedas tomar completos. Y ahí va de la mano con la desconexión. Realmente si vas a tomar vacaciones, que las disfrutes, que valga la pena. No te estén jorobando ahí de, oye, ¿me puedes mandar no sé qué? Exactamente, y que descanses correctamente. Claro, es que luego también es que la cosa, creo que le diste un punto muy importante, que a veces puedes tener 20 días de vacaciones al año, ¿no? Así, tu empleador es a todo dar y si entiende, ¿no? Este asunto de la productividad de los empleados descansados, pero aún así siento que ni siquiera los mexicanos estamos acostumbrados a tomar tantos días de vacaciones. Sí, exacto, nos remuerde un poco la conciencia. Tenemos que entender eso. En la medida en que vayamos quitando todas estas ideas que tenemos preconcebidas en la cabeza y que vayamos aprendiendo justamente a disfrutar también, a hacer este balance, pues vamos a poder justamente tomar estas vacaciones. Y si tomamos estas vacaciones así de largo, podemos incluso sí contribuir a detonar el turismo interno en nuestro país. Ya. Oye, y por último, Jorge, ¿cuál verías que podría llegar a ser el futuro de una reforma que pudiera llevarnos a algo ya más... ¿Algo integral? Ajá. Pues está en pie realmente la reforma, al menos en cuanto a procedimiento, y es lo que les puedo decir, está entrando en vigor, los nuevos tribunales están tomando ese papel, se están formando nuevas autoridades, realmente estamos en ese punto de cambio. El único inconveniente que podemos ver como lado patronal es la falta de presupuesto para la implementación. Esta implementación pues está en papel, pero cambiando paulatinamente. Y todo depende del presupuesto que le inyecte el gobierno federal. Realmente necesitamos ese presupuesto, necesitamos ese cambio
no nada más en papel y no nada más en la ley, sino algo real, algo tangible para el trabajador y para el bolsillo tanto del patrón como el trabajador. Digo, que se vea también la prioridad, ¿no? Que le están metiendo en el gobierno, ¿no? Así es. Les digo, falta que quieran, ¿no? Como todo, voluntad política. Carmen García y Jorge Galeano, gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de miércoles, hoy para ver temas de mercado laboral y vacaciones. Venidos, corte, volvemos. ¿De qué te estás riendo?